emisora virtual de la UNAM para la audiencia global en línea. Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. En el día de hoy hemos invitado al profesor Raúl Guzmán González, filósofo de la Universidad de La Salle, magíster en filosofía igualmente de la Universidad de La Salle. En la actualidad es el director de Pedagogías y Terapias del Afecto e Imaginación PAPMI. Bienvenido, profesor, a nuestro programa. Muy amable por la invitación, Tyron. Con muchísimo gusto en este programa de Radio UNAD Virtual. ¿Quién es Hans Gadamer y cuál es su relación con el arte de curar? Sí, Hans-Georg Gadamer es uno de los filósofos más importantes del mundo contemporáneo, el cual atraviesa con su mirada crítica que conjuga el pensamiento fenomenológico y existencial y su productiva potencia, gran parte del siglo XX generando con la beneficiosa influencia de Husserl y Martin Heidegger un viraje fundamental al discurso hermenéutico, inscribiéndolo en el ámbito de la filosofía, a partir de su reflexión sobre lo existencial de la vida humana y su relación esencial con el lenguaje, formulándole una crítica al cientifismo que había convertido el método en la verdad misma del pensamiento. Así es que desde allí comprende el fenómeno teórico-metodológico del diálogo como lo esencial humano, concepto que aplica en el texto El estado oculto de la salud para referirse a la relación médico-paciente. Tal conceptualización nos sirve en esta segunda década del siglo XXI para continuar con la tradición heredada por la antigüedad griega de asumir primordialmente la medicina como un arte de curar que le exige al médico no solo rigor científico en sus decisiones, sino un compromiso ético y estético de comprender al paciente como un ser humano que se encuentra enfermo. La hermenéutica se puede definir en un horizonte amplio como una filosofía sobre el fenómeno de la comprensión situada sociohistóricamente y cuyo centro es el lenguaje. En tal sentido del diálogo, comunicarnos es escucharnos unos a otros, interpretar y comprenderse a sí mismo. Así el lenguaje se ubica en el centro del ser humano, permitiendo que fluya la comunicación, y es tan necesario en la realidad del ser, que si en este se dificulta la vida obstruyéndose el entendimiento. Al respecto nos dice Gadamer: todo lo humano debemos hacerlo pasar por el lenguaje, y por lo tanto el entendimiento entre los hombres es un problema lingüístico complejo, porque las palabras, entre otros aspectos, por más que posean un significado específico, no tienen un sentido unívoco, sino una gama semántica bastante amplia, y por aquella razón, esa gran amplitud se convierte en lo fluctuante característico del habla, porque solo en el ejercicio del habla, mediante la creación de un contexto lingüístico, se puede fijar el discurso. De acuerdo con lo anterior, la realidad del habla es el diálogo, que en su propia dinámica abre acercamientos y vías de comunicación, o por el contrario, crea profundos distanciamientos. La hermenéutica, a partir de la obra Verdad y Método de Gadamer, deja de ser una metodología auxiliar de algunas ciencias y saberes y se convierte en la filosofía misma. Esa igualdad conceptual de verdad y método conduce a formular una crítica al cientifismo que le otorga superioridad al método y que hasta ese momento redujo a la filosofía a ser solo teoría del conocimiento. Así es que desde allí nuestro autor asume el fenómeno teórico-metodológico, comprendiendo que la verdad no depende del método, ni tiene que fundamentarse en la objetividad científica, sino que el objeto es el que determina el método. Es importante retomar la hermenéutica actualmente por su perspectiva humanista en un momento de la historia en el que el sistema de salud en Colombia posee grandes vicios de fondo y forma que obstaculizan una atención digna y ecuánime para los pacientes y sus familias,
enfrentados con expectativas e inquietudes no resueltas que causan angustia y estrés, convirtiendo la intervención médica y los pronósticos de la enfermedad en pesadillas.